Bueno, yo soy Lucio Aquilanti, soy expresidente de la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina y soy uno de los expositores de la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires. En este caso, la 17ª Feria del Libro, y tenemos una participación muy grande, no solo de libreros anticuarios, sino también de talleres de artesanos, y tenemos la presencia de Biblioteca de Ciegos, y tenemos este stand donde estamos ahora, que es un stand dedicado a Julio Cortázar, a 110 años de su nacimiento y 40 de su muerte. ¿Qué estás exponiendo? Algunas de las cosas que estamos exponiendo acá son primeras ediciones de Julio Cortázar. Podemos ver algunos de sus clásicos libros, como Las Armas Secretas, Los Premios, Bestiario, pero también podemos ver algunas plaquettes como esta rarísima, inhallable, que se llama Un elogio del Tres, publicada en 1980, que tiene un poema de Cortázar y linografías de Luis Tomaselo, y están todos los ejemplares firmados por ellos dos. También tenemos, por ejemplo, esta plaquette que se llama On the Pleur Là, que es de Julio Cortázar con grabados en madera de Guido Ginás, el grabador cubano, y también están todos los ejemplares firmados por Julio Cortázar y Guido Ginás. Un gran ejemplar de Rayuela, quizá uno de los mejores que se preservan, la primera edición de Rayuela, 62 modelo para armar, que es lo que dio imagen a nuestra feria, homenaje a Julio Cortázar, o su primer libro firmado como Julio Denis, con seudónimo, un libro del cual se publicaron solo 250 ejemplares en el año 1938, o Los Reyes, el primer libro que él publica como Julio Cortázar, utilizando su nombre a partir de allí, en 1949, en una tirada de 600 ejemplares. También tenemos otras ediciones más comunes, más recientes, pero no por eso menos raras, ¿no? Por ejemplo, Fantomas contra los vampiros multinacionales, un libro bastante difícil de conseguir, o este otro de Pat Andrea y Julio Cortázar, publicado en Bruselas, y que son libros verdaderamente raros, y cada uno con diferentes historias y porqués para que hayan desaparecido. Pero también tenemos en las vitrinas fotografías y originales, por ejemplo, este poema original de Julio Cortázar, o un documento de cuando él era traductor público, firmado por él, o las fotos originales de la película Blow Up de Antonioni, basada en el cuento Las Babas del Diablo de Julio Cortázar, una película inolvidable sobre un cuento inolvidable también. Y en la otra vitrina tenemos fotografías y manuscritos de Julio Cortázar, algunas cartas y algunas postales, y fotografías muy raras, como por ejemplo esta que vemos aquí, donde él mismo de puño y letra escribe locutor de Les Actualités Françaises, cuando es uno de sus primeros empleos en Francia, o esta otra foto carnet del año 62, y ahí podemos ver al Cortázar que escribía Rayuela en ese momento de trance entre el año 61 y 63, donde él estaba absolutamente tomado por la escritura de Rayuela, y siempre lo imaginamos como un Cortázar de barba, pero era el Cortázar de corbata. Aquí podemos ver una foto del pasaporte de su abuela del año 18 en Barcelona, y también es una foto donde están los dos y de puño y letra detrás dice Julio Cortázar y su abuela materna, Barcelona 1918. Él vivió en Barcelona casi 2 años en ese momento. Y otra foto que tenemos que sigue, donde podemos ver una foto muy extraña, muy hermosa, un poco deslucida, pero muy hermosa, donde vemos a Julio Cortázar, a Mario Vargas Llosa y a un muy joven Raúl Castro, todos juntos en Cuba, el hermano de Fidel, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que podemos ver. Este también es el día de su casamiento, rodeado de sus amigos, y el que está de pie y alto, por supuesto, es él. Era una persona muy alta, medía 1,93 m. Está al lado de su esposa, Aurora Bernardes, a quien he tenido el gusto de tratar, y el que está arrodillado es Jonquiers, Eduardo Jonquiers, su gran amigo,
y que muchos recordaremos por las cartas entre ellos dos. ¿Conociste a su viuda entonces? Contame esa experiencia. Sí, conocí a quien es su ex esposa, ¿sí? La primer esposa, exactamente. Por eso no podemos decir que sea su viuda, pero sí su ex esposa. Exactamente, ella fue la albacea de la obra de Julio Cortázar. Y he tenido la suerte de conocer a ella y a gran parte de sus amigos en distintos viajes y aquí en Buenos Aires, conocer sus casas y el coleccionismo durante 27 años de haber hecho su obra, haber coleccionado su obra, me llevó a recorrer sus caminos. Además de coleccionar su obra, algunos manuscritos también. Sí, yo no soy de manuscritos, realmente hay manuscritos, pero no es lo que a mí me interesó, siempre me interesa la imprenta. Esencialmente lo que me interesan son los libros en primeras ediciones y, como digo, empecé a coleccionar a Cortázar desde muy jovencito y fui juntando toda su obra en primeras ediciones, tanto en libros como en revistas, en catálogos de arte, en libros de políticos, etcétera, donde él iba publicando también sus prólogos, las contratapas de libros que él hizo, las traducciones. Él ha traducido desde Mujercitas de Alcott hasta Robinson Crusoe o toda la obra en prosa de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces ha sido un enorme traductor al que se le debe muchísimo y entonces bueno, se juntó toda su obra y hoy toda esa colección está en el tesoro de la Biblioteca Nacional Argentina. ¿Hay algunos de estos libros que vos tenés que hayan sido dedicados a alguien? Sí, tenemos por ejemplo Los Reyes, que es este que vemos aquí atrás. Es un libro, es el primer libro que yo adquirí y que fue el que me despertó esta pasión por coleccionarlo. Y está dedicado a Horacio Salas, que es un gran poeta y que era muy amigo de él. Pero sí, he tenido varios libros dedicados, tenemos otro también a la venta y nada, aparecen. Son muy difíciles las dedicatorias de Julio Cortázar. No, dedicaba solamente a amigos, no como el caso de Borges, que firmó muchísimos libros en la Feria del Libro y cosas por el estilo. Él por lo general dedicaba a amigos muy puntuales. Si alguien se acercaba también lo hacía, pero no era normal que él dedicara libros. ¿Hacía presentaciones de libros públicas? No, nunca hizo presentaciones, nunca le interesó. Hay que ver también que él no estaba en su país. Los primeros libros que él publica en Buenos Aires no tienen ningún éxito. De Bestiario, que es su primer libro, publicado en 1951, vendió 14 ejemplares. Entonces eso realmente no era un gran número que estimulara a ningún editor, ¿no? El libro anterior, que es Presencia, o Los Reyes, son libros también de bibliófilo, cosas para los amigos, ¿no? Entonces no había ninguna intención de publicarlo, pero van saliendo otros libros, de a poquito va tomando algún lugar en la literatura argentina o latinoamericana, pero la gran explosión es con Rayuela, que es una obra que llega de un autor prácticamente desconocido, que no tiene buena recepción en la crítica en general. Los diarios de época, la crítica de época es bastante demoledora con Rayuela, pero sin embargo es una obra que tiene enorme acogida entre los jóvenes. Cosa totalmente inesperada para Julio Cortázar, y esos jóvenes lo van pasando de mano en mano. Un libro que, como sabemos, se lee de atrás para adelante, salteando capítulos, con distintos señaladores. Eso ha hecho que se haya deteriorado mucho el libro, casi no persisten libros en buen estado de Rayuela, de esa primera edición, pero ese fue el libro que a él lo catapultó y a partir de ahí hay un cambio total, no tanto en la obra, sino en la labor editorial de Julio Cortázar, ya que montones de personas, fotógrafos, artistas plásticos, políticos, le empiezan a pedir colaboraciones, ¿no? Entonces empieza a salir otro tipo de material a la luz. La maga es un personaje que nace en Montevideo. Nosotros somos un canal de... Así es del Cerrito la maga. Del cerro. Sí, del cerro. ¿Qué otra referencia con el Uruguay hay en la obra de Cortázar? Estuvo por los años 30.
Bueno, él fue muy amigo de Jules Supervielle, por ejemplo. Tuvo gran relación con Supervielle y yo no sé si hay mucho más después. Bueno, por supuesto, con Cuadernos de Marcha, una revista magnífica de Uruguay, y él tenía gran relación, estaba muy allegado a la gente de Cuadernos de Marcha, a Marcha en general. Y creo que eso es esencial. Pero después, bueno, Talita, ¿no? También, pero no sé si había si hay otra referencia, tendría que pensar un poco. Eh, pero él habla bien, en las cartas siempre menciona sus pasos por Uruguay, que le gusta pasar. Son muy recomendables las cartas, publicadas en 5 tomos, pero él tiene un cariño especial por Uruguay. Háblame de su voz, él empieza a grabar sus textos. Sí, tiene una voz muy particular. Yo creo que es uno de los únicos autores que a mí me gusta escuchar. Soy ferviente admirador de Borges, por ejemplo, pero no lo puedo escuchar por él mismo. O de Asturias, he leído cosas maravillosas, no lo puedo escuchar. La voz de Cortázar es cautivante. Y también fue motivo de suspicacias y dudas porque él hablaba con una R gutural, esa R que se arrastra en modo francés. Entonces algunos lo criticaban de haberse afrancesado, como que había tomado un acento francés, lo cual es ridículo porque él habló así toda la vida, desde pequeño. Pero lo curioso de ese acento es que en distintas oportunidades le preguntan por qué y él da distintos motivos. En algunas entrevistas dice que se debe a que él nació en Bélgica y que fue criado entre institutrices que hablaban francés, que en su familia se hablaba francés, que su madre y su abuela con quien se crió hablaban francés y que entonces le quedó eso. Pero en otras entrevistas, cuando ya son más duros con él, dice simplemente que tiene paladar abierto y que eso hace que arrastre la R. Pero las biografías de cada autor van cambiando a medida que uno va creciendo, ¿no? Creo que uno va cambiando sus propios recuerdos y sus propias anécdotas también van cambiando. Así que yo le perdono esas diferencias en las entrevistas a Julio Cortázar. Una última consulta. ¿Qué pasó que fue no muy bien recibido en su visita antes de morir a la Argentina? ¿Qué pasó? Bueno, ahí hay yo creo que hubo un error, que hubo un desencuentro, que no hubo suficiente información y que es cierto que eran momentos de festejo, de celebración, de nerviosismo, por supuesto, ante la llegada de la democracia. Realmente era muy importante y que quizás se les haya traspapelado algo. Aún así, yo digo que es un gravísimo error que no se le debe perdonar fácilmente a quienes eran los responsables de ese momento, que era el Ministerio de Cultura que correspondía a Alfonsín y a su equipo, ¿no? Entonces, realmente creo que es un gravísimo error y que siempre habrá que tener en cuenta. Muchas gracias. No, por nada, un gusto. Los esperamos.